Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y quiero darte una muy cordial bienvenida a este canal. Y quiero invitarte, si te gustan los temas que enseñamos, a que te suscribas y que le des clic a la campanita. Hemos venido estudiando el Evangelio de Juan y este es un estudio más sobre este Evangelio. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 3 del verso 1 al 3. Te invito a que nos acompañes. Juan 3, del 1 al 10. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignores de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús. Vamos a estar estudiando hoy el Evangelio entonces de Juan, capítulo 3, y de estos versos vamos a estudiar del 1 al 3. Vamos entonces a comenzar, vamos a continuar. Hemos estado, como recuerdan, viendo el Evangelio de Juan. Y dentro de todo esto que hemos estado viendo del Evangelio de Juan, vamos a, vamos a continuar hoy con el capítulo número 3. Algo interesante de este evangelio, como ya lo hemos visto anteriormente, es que es un evangelio, el evangelio de Juan es un evangelio en el que lo primero que sucede en nuestra vida es que nos encontramos con Jesús. Es lo primero que nos presenta Juan. Juan nos presenta a Jesús. Por eso es importante cuando estamos leyendo este evangelio tener un corazón dispuesto para poder entender cómo Jesús se está presentando en nuestra vida y qué parte de Jesús Juan nos va presentando, nos va introduciendo conforme va avanzando el capítulo. Y hoy, en el capítulo 3, no solamente que estamos ante un evangelio que muchos de los estudiosos dicen que cuando uno se mete a estudiar el evangelio de Juan se tiene que quitar los zapatos porque está en tierra santa, en el sentido de que Juan presenta a Jesucristo de una forma tan sublime, tan soberana, que lo presenta desde el cielo, desde la eternidad y no desde la tierra, y todas las cosas hermosas que hemos venido aprendiendo en los primeros dos capítulos, sino que además el capítulo que hoy vamos a estudiar es posiblemente de todos los 66 libros de la Biblia, posiblemente sea de los 4 o 6 textos bíblicos considerados por los grandes estudiosos como uno de los más importantes. Entonces vamos a estar hoy estudiando uno de los 4 a 6 textos más importantes de toda la Biblia. Y para eso entonces, pues pedimos al Espíritu de Dios que nos ilumine, que hable más allá de las palabras que yo les pueda compartir, que Jesús se imprima de alguna manera en nuestro corazón y en nuestra vida y que recibamos el amor de Dios y que aprendamos y que Dios a cada uno de nosotros nos hable algo diferente conforme a lo que estamos necesitando en este día. Cuando uno se ocupa de conocer a Jesús, Jesús se ocupa de las cosas de uno. Cuando uno se ocupa de estar cerca de Dios,
Dios se ocupa de las cosas de uno. La Biblia dice que busquemos el reino de Dios y todo lo demás nos va a ser añadido. Entonces, todos esos misterios se mueven cuando estamos estudiando quién es Jesús. Y hemos dedicado varias semanas y vamos a dedicar unas más hasta que terminemos este evangelio conociendo a Jesucristo. Porque aunque muchos libros de la Biblia nos pueden ayudar y dar respuesta, pero la verdad, cuando no conocemos todavía bien a Jesús, nos podemos meter en otros libros de la Biblia, pero no son como la prioridad para nosotros en el primer momento, porque lo primero es conocer al Señor, es conocer a nuestro Salvador, es conocer al Creador del universo, es conocerlo a Él. Y ya después, pues iremos y continuaremos con otros estudios de otros libros que seguiremos conociendo a Jesús. No es que solo en el Evangelio de Juan se conoce, pero es que el Evangelio de Juan es como así, como todo focalizado. Hey, quiero que conozcan a Jesús para que crean en Él y tengan vida eterna, porque ese es el mensaje de Juan. Entonces, este evangelio de Juan, como hemos hablado en el pasado, es un evangelio que se dice que es polémico y evangelístico. ¿Por qué polémico? Bueno, porque defiende la deidad de Jesucristo. Desde el principio, cuando empieza a decir, el verbo estaba con Dios y el verbo, y Jesús era el verbo y el verbo era Dios. O sea que desde un principio Juan está tratando de probarle a la audiencia de aquel momento que Jesucristo es Dios. Y ese es uno de los puntos centrales y eso es, ¿verdad? Muy apologético. Y el otro aspecto es el evangelístico, que todo el propósito del Evangelio de Juan es presentarnos a Jesucristo, que lo conozcamos y desde luego que a través de conocerlo creamos en Él y pues tengamos vida eterna. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre una conversación que Jesús tiene con un hombre que se llama Nicodemo. Y esta conversación que vamos a ver hoy es como un resumen. No podemos esperar que toda la conversación esté en el texto que vamos a estudiar, pero este es el resumen de esa conversación. Y todo lo que vamos a estar estudiando va a ser sobre lo que Jesús le dice. Este hombre llega a visitar a Jesús y Jesús le dice cómo ser salvo. Así que qué tremendo misterio vamos a empezar a estudiar. O sea, este hombre le pregunta a Jesús y llega donde Jesús y Jesús le explica cómo es que uno puede ser salvo. Así que si uno quiere aprender a hablarle a otros de Jesús, pues en este estudio de hoy vamos a aprender mucho de cómo hacerlo, porque vamos a aprender del maestro de maestros, cómo es que se hace. Entonces, veremos que el texto que hoy estamos empezando a estudiar, este fue precedido por un evento que lo recordamos, ¿verdad? El evento donde Jesús llegó a las fiestas y en esas fiestas llegó al templo, ¿verdad? Y sacó del templo a todos los mercaderes y botó las mesas y tiró las monedas y les dijo que no podían hacer de la casa de su padre una casa de ladrones, que la casa de su padre era una casa de oración. Bueno, pues aparte de eso que hizo Jesús en el templo, pues también se quedó en las fiestas. Y en esas fiestas que se celebraban, las fiestas de la Pascua, o sea, él se quedó ahí y siguió haciendo muchas señales. Siguió haciendo muchas señales y mucha gente creyó. O sea que no solamente botó las mesas y lo que vimos, sino que además, ¿y cómo lo sé? Lo sé porque en Juan 2:23 dice, mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Entonces hubo muchas más señales, ¿verdad? Vamos a tratar de cubrir lo más que podamos, pero tampoco vamos a tener mucho interés en ir rápido porque verdaderamente es un texto que nos interesa conocer muy bien, manejarlo muy bien. El verso 1 entonces dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Vamos a hablar sobre qué es un fariseo, vamos a hablar quién es Nicodemo y qué significa que es un dirigente. Bueno,
Un fariseo, como lo hemos visto ya anterior en otros estudios, significaba separado, alguien que era separado, apartado para el uso de Dios. Eso era un fariseo. ¿Y quiénes eran los fariseos? Bueno, una de las dos sectas dominantes en el pueblo de Israel en aquel momento. Estaban los saduceos y los fariseos. Este señor que llegó es fariseo. De las dos sectas, él es fariseo. Los que se encargaban de cuidar el templo eran los saduceos. Los fariseos se encargaban más de las reglas, de las leyes, de las tradiciones, de la ley, de que la gente cumpliera con la ley. Estos fariseos eran un grupo laico, no eran personas como los sacerdotes. Entonces, cuando ustedes escuchen saduceos, fariseos, sacerdotes o escribas, son grupos totalmente diferentes. Aunque un sacerdote puede ser un escriba. Un escriba era como un abogado, como una persona encargada, no como, era una persona encargada de manejar la Torá, de manejar el Antiguo Testamento y de hacer las traducciones. Y muchos escribas pues eran fariseos, eran saduceos o también podrían ser simplemente escribas o sacerdotes. Entonces, este señor es fariseo, una de las dos sectas dominantes en aquel momento. Dice Flavio Josefo, les he hablado de él en el pasado, es un historiador judío del que podemos tener mucha información que no está en la Biblia, porque él escribía, era un historiador en aquella época, el primer siglo, que escribió sobre guerra, sobre muchas cosas. Entonces hay muchas cosas que no están en la escritura, pero que para iluminar el texto bíblico, yo me voy a buscar qué decir, que si Flavio Josefo escribió sobre eso. Y sí, escribió sobre los fariseos, a pesar, y dice que eran como 6,000. O sea que era un grupo grandísimo. Y eran estudiantes asiduos del Antiguo Testamento, era gente experta en la ley, se manejaba la ley al dedillo, como diríamos hoy. Y los fariseos creían en la resurrección, creían en los demonios, creían en los ángeles, creían en la venida de Jesús, todas esas cosas las creían. ¿Y por qué digo que los fariseos creían? Bueno, porque los saduceos no creían en todo esto, pero ellos no son el tema de estudio de hoy, pero para que ustedes lo tengan como cultura general. Entonces, siempre estaban al cuidado de la ley y de las tradiciones judías. Entonces, para los días de Jesús, este grupo, para el tiempo en que Jesús ya aparece acá en su ministerio, este grupo se había hecho mucho más legalista de lo que había sido en el pasado. ¿Por qué? Porque ellos habían agregado más rituales y más costumbres de la ley que Dios les había dado en el Antiguo Testamento. Por eso ustedes en algunos momentos, cuando lean el Nuevo Testamento, van a encontrar que Jesús está un poco en contra de el cumplimiento que ellos hacían de tanto ritual. Es porque ellos le agregaron a la ley un montón de cosas más. Por ejemplo, a tal punto que en el año por allá 860, 820 antes de Cristo, habían escrito un libro con 24 capítulos de todo lo que ellos le agregaron a la ley. Y eso ellos se lo ponían a la gente, o sea, le pedían a la gente que cumpliera con todo eso. Eso se los digo para que cuando ustedes vean a Jesús que está discutiendo con ellos en alguna escena de los evangelios, porque ellos le pedían a la gente que cumpliera con más cosas de lo que en realidad Dios había pedido. Y eran cosas muchas veces imposibles de cumplir. Entonces, ni ellos mismos las cumplían, pero se las pedían al pueblo, porque ellos eran los que cuidaban que el pueblo cumpliera con todos estos requisitos. Por ejemplo, una de las cosas que le agregaban a la ley, por ejemplo, ellos no se veían en un espejo, se prohibían. Ellos le habían agregado que no te podías ver en el espejo. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que te vieras un pelo desacomodado, inconsciente rapidísimo te lo acomodaras, eso era pecado. Sí, cosas como esas que no estaban, claro, en la ley. Ahora, claro, usted me dirá, Alexandra, pero habían espejos en el tiempo de Jesús. Bueno, no espejos como lo que entendemos hoy, pero habían hierros, eran como metales, ¿no? Y ahí era donde ellos se veían. Bueno, otro aspecto más es el de lavarse. Recuerdan que cuando vimos y estudiamos las bodas de Caná, habían unas tinajas para el agua de la purificación. Bueno, ese lavarse las manos tantas veces, lavar los platos, lavar en lo que tomaban, todo eso no era necesariamente parte de la ley. Ellos lo habían ido agregando a través del tiempo.
Entonces, hay algunos aspectos como esos. Por ejemplo, Dios había mandado que guardaran el sábado. Bueno, pero ahora ellos le habían agregado que el sábado solo podías caminar ciertos pasos. Sí, para que tengan una idea cómo era que le habían agregado. Y todo eso había sido agregado a través de la tradición oral. O sea, ellos de sus antepasados habían escuchado la ley y bueno, la próxima generación le puso un poquito más y la otra un poquito más y la otra un poquito más y pues ya había llegado a ser algo imposible para la gente de poder cumplir. Entonces, de esos 6,000 fariseos, como les decía anteriormente, pues habían 70 que se escogían y se le llamaba el Sanedrín. Y eso, el Sanedrín era los más educados, los más exigentes en el cumplimiento de la ley y de las tradiciones, eran las personas más ricas de la ciudad, las que tenían un nivel de educación no solo en la Biblia, sino en todo más alto, era como la gente honorable de la ciudad, los hombres honorables de la ciudad, dentro de los judíos, y eso se llamaba el Sanedrín. Ahora, el gobierno romano estaba en control de todo porque ellos eran los que estaban en el imperio, pero le daban al pueblo de Israel la oportunidad de que ellos tuvieran una participación en toda, una injerencia en todo lo que fuera la religión de ellos. Ellos crean el Sanedrín y el Sanedrín entonces dirigía la vida religiosa, ¿verdad? Nada más, porque el resto pues gobernaban los romanos. Pero los romanos le dieron esta pequeña autonomía al pueblo de Israel. Y bueno, estos del Sanedrín y estos fariseos son los mismos que Jesús sacó del templo, ¿verdad? Entonces aquí encontramos a Jesús que va a entrar en esta conversación, pero hace poquito Jesús hace poquito les tiró ahí, ¿verdad? Todas las cosas, las mesas y todo lo demás que estudiamos hace poco. Ellos eran entonces los intérpretes de la ley de Moisés y habían creado toda una extensión de esa ley en realidad. En muchos casos Jesús los llegó a acusar de que ellos eran un obstáculo para que la gente entrara al reino de Dios. Nicodemo, del que vamos a estudiar hoy, era la máxima autoridad del Sanedrín. O sea, el señor era un genio. El rey de los fariseos, digamos. Sí, de todos los fariseos era el tope, era la máxima autoridad dentro de los fariseos y dentro del Sanedrín. Y sabemos que era, si no la máxima autoridad, tiene que haber sido de los de tope, aunque es muy posible que era la máxima autoridad, por la forma en cómo Jesús ahora lo llama y las implicaciones que tiene esto en el griego que está escrito. Nicodemo es un nombre griego muy común, que significaba victoria sobre la gente. Y aquí está traducido al arameo. Recuerdan que el arameo era el idioma del pueblo, ¿verdad? Recuerdan que el hebreo no era el idioma del pueblo, el pueblo hablaba en arameo. El hebreo era lo que estudiaban los eruditos, pero el pueblo hablaba arameo. Y entonces Nicodemo está traducido al arameo. Y era uno de los hombres más ricos, más exitosos, más inteligentes y más obedientes a la ley y a las tradiciones. Y ellos, los fariseos, los del Sanedrín, ellos creían que el Mesías los iba a reconocer a los fariseos como los santos, como ellos se percibían a sí mismos. Ellos se percibían como gente muy buena, muy correcta, que cumplía con la ley. Entonces, para ellos, pues Jesús los iba a reconocer. No Jesús, me refiero al Mesías cuando llegara, porque ellos no reconocen a Jesús como el Mesías. En Marcos 7:3 dice algo bien interesante sobre todo esto de la traducción. Si lo quieren buscar, Marcos capítulo 7, verso 3, para que lo leamos juntos. Yo lo voy a leer y ustedes ahí lo van siguiendo con la vista. Marcos 7, capítulo 7, verso 3. Dice así, en efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Ven, la tradición de los ancianos, no a la ley.
Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, lavar jarras, lavar bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaban a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Y Jesús les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Sí, esto es lo que Jesús, esto se los comparto en otro evangelio, en el de Marcos, para que ustedes puedan ver el tipo de confrontamientos que tenía Jesús con los fariseos, con este tema de la ley. Los fariseos definitivamente no estaban con Jesús. No estaban, de hecho, son los que lo crucifican, claro. Okay. Pero ellos creían que cuando el Mesías llegara, el Mesías iba a reconocer que ellos eran, digamos, la gente que estaba en mayor obediencia. Y ahora resulta que el Mesías llega y dice que es el Mesías y lo que hace es confrontarlos. O sea, era de labios para afuera. Claro, porque como Jesús tenía la capacidad de poder ver en sus corazones, él podía ver que estaban muy ocupados de la parte de afuera. Yo me imagino que sería como uno de nosotros que tome hoy un billete, se lo dé a alguien en la esquina, a un pordiosero o a alguien, pero que lo hacemos como por obligación. Para que te vean. Sí, para que te vean, por ejemplo, pero en realidad no tienen ningún amor para Dios ni para el prójimo, sino un poco como o costumbre o para que te vean o porque es como una regla que tienes que dar, ¿verdad? Eso es lo que Jesús está diciendo. No es que Jesús no respeta la ley. Lo que Jesús está diciendo es que ellos tienen toda la atención en las reglas, pero no en Él, no en conocerlo, no en amarlo, no en Dios como persona. Clarísimo, gracias. Ajá. Entonces, si ahora nos vamos a encontrar entonces con que Nicodemo era el hombre que más sabía el Antiguo Testamento. Era el más erudito, era el más escolar, o sea, era una persona exitosa en todo campo, respetadísima. Ese es el hombre que llega ahora donde Jesús. Y qué interesante, ¿verdad? ¿Dónde es este encuentro, Ale? ¿Ah? ¿Dónde es este encuentro? Este encuentro es ahí mismo en Jerusalén. Este encuentro es en Jerusalén. Ahí es donde siempre cuando salga el Sanedrín se está refiriendo geográficamente a Jerusalén. Ahí era donde se encontraba el Sanedrín. Y en el verso 2, continuamos, dice, este fue de noche a visitar a Jesús. Fue de noche. Bueno, eso me sonrió porque ustedes saben que me gusta mucho Juan, ¿verdad? Que es tan meticuloso. O sea, fue de noche. O sea, ya nos pintó y nos va pintando. Seguro para que nadie sepa que está yendo. Claro, muy posible, muy posible. Pero lo hermoso de poder tener a un escritor como Juan, que nos da ese tipo de detalles, entonces uno se puede hacer una mejor pintura de lo que está sucediendo. Fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. ¿Por qué nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él? O sea, sabemos que vienes de Dios. Sabemos que esas señales son de Dios, porque nadie las podría hacer si no viene de Dios, si Dios no estuviera con él. Entonces, comienzo yo a acercarme a este texto con una pregunta. ¿Por qué este hombre buscó a Jesús? ¿Por qué? Recuerden que Nicodemo era un experto en la ley. Jesús era un carpintero humilde. Hasta bastardo le decían. Y Nicodemo era el Señor en la ciudad. Y Jesús era alguien humilde, que además acababa de volcarle las mesas y hacerle por allá un desorden en el templo. Había confrontado a varios de él, de los amigos de Nicodemo. O sea, Nicodemo tenía que haber escuchado que Jesús había confrontado a algunos ya en el camino, porque era una ciudad pequeña.
Entonces, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿por qué fue Nicodemo? ¿Por qué fue Nicodemo? Además, no vino en el día, por lo menos eso sabemos, que no vino de día. Quizás vino de noche por las razones que dijo Jaime, para esconderse. Quizás vino de noche de casualidad, quizás. Pudieron haber muchas razones. Bueno, quizás la esposa lo tuvo ocupado y no pudo antes. O quizás también los fariseos se manejaban en grupo, siempre andaban en un grupo. Entonces, hasta en las películas van a ver que ellos se manejan en grupo. Entonces, podría ser que no pudo quitárselos de encima y este era el único chance que tuvo. O podría ser, como dijo Jaime, por miedo a que hubieran represalias. Y temor a dañar su reputación.